A los 51 años, Fernanda firmó el mejor contrato de su vida laboral y esa misma tarde entró al banco más contenta que nunca. Y el banco le cobró una comisión que ella nunca había visto en ningún papel. No era mucho, eran 85 pesos. Pero Fernanda llevaba 26 años siendo cliente fiel de ese banco y nunca, en 26 años, nadie le había explicado para qué era ese cobro, cuándo había empezado, ni por qué ella lo estaba pagando cada mes sin saberlo. Ese día preguntó en la ventanilla. La señorita que la atendió le explicó algo en un lenguaje que Fernanda no entendió del todo, con palabras que sonaban a contrato y a letra chiquita, y a cosas que una firma cuando está apurada y confía, porque es un banco y uno supone que los bancos no van a hacer nada raro. Fernanda salió a la calle sin haber entendido la respuesta, con su contrato nuevo bajo el brazo y con una sensación extraña que no era exactamente enojo y no era exactamente tristeza, sino algo entre los dos. Algo parecido a sentirse tonta, algo parecido a sentir que la habían estado viendo la cara durante mucho tiempo y que ella no lo había notado porque había estado muy ocupada trabajando para notar nada. Y esa noche, ya en su casa, Fernanda hizo algo que cambió todo lo que vino después. Abrió los estados de cuenta de los últimos 3 años que guardaba en una bolsa de plástico debajo de la cama y empezó a sumar. Lo que encontró en esa bolsa de plástico debajo de la cama es lo que te voy a contar hoy. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué nadie, en ningún banco, en ninguna etapa de tu vida, te lo ha explicado nunca. Fernanda Solís había pasado 26 años detrás de la barra de una farmacia de barrio en la colonia Peralvillo, en la Ciudad de México. Conocía los medicamentos de memoria, los genéricos y los de patente, y los que la gente pedía por el nombre equivocado, pero que ella entendía igual. Conocía también a los clientes, sus enfermedades, sus edades, sus nombres y los nombres de sus hijos. Y cuando llegaba alguien nuevo a la farmacia con cara de perdido y una receta que no entendía, Fernanda le explicaba con la misma paciencia que si fuera la primera vez que explicaba eso en la vida, aunque fuera la 10ª vez esa semana. Era auxiliar de farmacia. Ese era su título oficial. En la práctica era la que abría, la que cerraba, la que hacía el inventario, la que resolvía cuando el sistema no jalaba y la que calmaba a los clientes cuando había error en el pedido y la dueña no estaba. Le pagaban 7,800 pesos quincenales, sin prestaciones completas, sin caja de ahorro del trabajo, sin fondo de retiro. Solo el sueldo, quincena a quincena, desde hace 26 años. Lo que nadie notaba de Fernanda a primera vista era su voz. Tenía una voz muy particular, baja y firme al mismo tiempo, de las que no necesitan subir de volumen para que la gente le ponga atención. Cuando Fernanda hablaba, la gente escuchaba, aunque estuviera en medio del ruido de la colonia Peralvillo, aunque hubiera 3 personas hablando al mismo tiempo en la farmacia. Esa voz le había funcionado toda la vida para explicar cosas difíciles de manera sencilla. Y sin embargo nadie, nunca, le había explicado a ella las cosas del banco de esa misma manera. Vivía sola en un departamento chico de la colonia, rentado, de 2 cuartos, que pagaba 4,200 pesos al mes. Llevaba 11 años en ese departamento. 11 años pagando puntual, sin fallar una sola quincena, sin pedirle nunca al dueño que esperara, y el departamento nunca había sido suyo ni iba a serlo. En el closet del cuarto pequeño, colgada de un gancho detrás de los sacos de invierno que no usaba seguido, había una bolsa de piel café, no de las caras, de las que se consiguen en el tianguis de los sábados, resistente y de buen tamaño, con un cierre dorado ya un poco opaco por el tiempo. Fernanda la había comprado 9 años atrás con la intención de usarla para ir a trabajar, pero nunca la había usado, porque desde el día que la compró, esa bolsa se había convertido en otra cosa. Adentro había papeles, no facturas ni recibos de renta. Había catálogos recortados, fotos impresas de internet, anotaciones en hojas de cuaderno, todo sobre departamentos en venta en colonias que Fernanda conocía y donde podría vivir: Tepito, Aragón, Vallejo, la misma Peralvillo. Precios, medidas, notas de cuánto costaría el enganche, cuánto la mensualidad, cuánto el mantenimiento.
9 años de investigación silenciosa, hecha en ratos robados al trabajo y a las noches, sobre cómo tener un lugar propio antes de que el cuerpo no aguantara más quincenas detrás de una barra de farmacia. Esa bolsa café, con el cierre dorado opaco, era el sueño más privado de Fernanda, el que nunca le había contado a nadie, ni a su hermana en Ecatepec, ni a la dueña de la farmacia que la conocía desde hacía 26 años. Era suyo nada más, y lo guardaba detrás de los sacos de invierno, como se guardan las cosas que son demasiado importantes para arriesgarlas al comentario de alguien que no las entiende. El primer estado de cuenta que Fernanda abrió esa noche era de hace 3 años. Lo aplanó sobre la mesa de la cocina con las 2 manos, y lo fue leyendo línea por línea, con la misma atención que leía las recetas médicas difíciles de descifrar, moviéndose despacio para no saltarse nada. Encontró el cobro de los 85 pesos, comisión por mantenimiento de cuenta. Ahí estaba. Cada mes, clarísimo. Abrió el siguiente estado, el mismo cobro, y en ese además otro, comisión por consulta en ventanilla, 15 pesos, en el mes en que Fernanda había ido a preguntar algo sobre su saldo porque la aplicación del teléfono no le había jalonado bien ese día. Siguió abriendo, mes a mes, fue sumando en una hoja de cuaderno con la misma pluma con que anotaba cosas en la farmacia, comisión de mantenimiento, comisión por disposición de efectivo en cajero de otra red, que a veces era el único que tenía cerca cuando salía tarde del trabajo. Comisión por estado de cuenta en papel, que ella nunca había pedido que le mandaran en papel, pero que llegaba igual. Comisión por no llegar al saldo mínimo en los meses donde todo se había apretado. Al final de 3 años, el número que había escrito en su hoja de cuaderno era este, 4.800 y pico pesos. Casi 4.900 pesos pagados al banco en comisiones en 3 años. No en créditos, no en préstamos, en comisiones, por tener su dinero ahí, por ser cliente. Fernanda se quedó mirando ese número un buen rato. Luego fue al closet, sacó la bolsa café de detrás de los sacos, la abrió, sacó todos los papeles y los extendió sobre la cama, ordenados como los tenía siempre, por colonia y por precio, y miró los precios de los enganches que había anotado 9 años atrás, que ya no eran los mismos de ahora porque todo había subido, pero que le daban una idea de lo que había necesitado juntar. 4.900 pesos pagados al banco en 3 años. Si hubiera sido en 6 años, algo parecido a 10.000 pesos. En 26 años, que era lo que Fernanda llevaba de cliente, el número que su cabeza empezó a calcular sin que ella se lo pidiera era tan grande que lo tuvo que detener antes de que terminara de formarse. Pero lo que de verdad la sacudió esa noche no fue el número de las comisiones. Fue el otro número, el que encontró cuando empezó a revisar sus estados de cuenta con otra pregunta. ¿Cuánto interés le había generado el dinero que ella guardaba en el banco? La respuesta era casi 0. Un rendimiento tan pequeño que en algunos meses aparecía como 0 con algo de pesos, como si el banco le hiciera un favor enorme al guardarle el dinero, pero ella tuviera que pagarle por el favor además. Fernanda juntó todos los estados de cuenta, los metió de vuelta a la bolsa de plástico, se paró del sillón, fue al closet, tomó la bolsa café con el cierre dorado, la cargó y la llevó a la cocina. La puso sobre la mesa junto a la hoja donde había hecho las cuentas, y se sentó ahí, frente a las 2 cosas, sin hacer nada más por un rato largo. Esa imagen, la bolsa café sobre la mesa de la cocina junto a la hoja de cuaderno, es la que regresa al final de esta historia. No la sueltes. La señora Remedios tenía 74 años y vendía nieve de garrafa en un carrito azul a 2 cuadras de la farmacia, en la esquina con la calle de Ferrocarril de Cintura. Llevaba más años en esa esquina que muchos edificios del barrio. Fernanda le compraba una nieve de limón casi todos los viernes al salir del trabajo, porque el limón de Doña Remedios tenía un sabor que no había encontrado en ninguna otra parte. Ácido justo y con azúcar justa, y ese gusto el viernes era su manera silenciosa de celebrar otra semana terminada. El viernes siguiente a la noche de los estados de cuenta, Fernanda llegó al carrito de Doña Remedios con la cabeza en otro lado.
La señora le sirvió su nieve de limón de siempre y la miró un momento con esos ojos pequeños y muy despiertos que tienen las personas que llevan mucho tiempo observando gente pasar. «Trae cara de que pensó en algo que no le gustó», dijo doña Remedios, sin pregunta, como declaración de hecho. Fernanda le contó lo de las comisiones, lo de los casi 4.900 pesos en 3 años, lo de los rendimientos de casi cero, lo del sueño del departamento que seguía siendo sueño después de 9 años. Doña Remedios la escuchó sin interrumpirla. Siguió acomodando los vasitos en el carrito mientras escuchaba, con movimientos que no se apuraban. Cuando Fernanda terminó, la señora se quedó callada un momento. Luego dijo: «Mi mamá me dijo algo que yo tardé mucho en entender. Me dijo que el banco es como una tienda de renta. Tú le rentas tu dinero y él te cobra por rentárselo». Silencio. Cuando yo era joven no entendí eso. Pensé que el banco era mi aliado. Tardé como 20 años en entender que el banco tiene sus propios intereses, y los tuyos no son los mismos que los suyos. Fernanda tomó su nieve. Doña Remedios volvió a acomodar vasitos. Y antes de que Fernanda se fuera, la señora dijo la última cosa, sin levantar la vista de su carrito, con esa voz tranquila de quien ya no tiene ninguna prisa por impresionar a nadie. Conoce las reglas de cada etapa. El banco cambia contigo. Si tú no cambias con él, siempre llevas las de perder. Fernanda se fue con su nieve. Ya estaba medio derretida para cuando llegó a la farmacia. Pero esa frase no se le derritió. Se le quedó fija, clara, en ese lugar del pecho donde las cosas que son verdad se instalan sin pedir permiso y sin dar señales de que se van a ir. Conoce las reglas de cada etapa. El banco cambia contigo. Si tú no cambias con él, siempre llevas las de perder. Fernanda pasó las siguientes semanas aprendiendo lo que nadie le había enseñado en 51 años. No en la escuela, no en la farmacia, no en el banco donde había sido cliente durante 26 años. Lo aprendió sola, en las noches, con su teléfono y su hoja de cuaderno y esa voz baja y firme que tenía para entender las cosas difíciles cuando nadie más estaba mirando. Lo primero que entendió fue lo que doña Remedios le había dicho con palabras de barrio, pero que era una verdad de economía pura. El banco no es neutral. El banco tiene productos distintos para personas en etapas distintas de la vida. Y si una nunca estudia cuáles son esos productos, ni cuándo debe cambiar de uno a otro, el banco sigue cobrándole lo que le cobra a quien está empezando, aunque ella ya no esté empezando. Fernanda había tenido la misma cuenta básica desde los 25 años. El banco nunca le había dicho que a los 40 o a los 50 había cuentas diferentes, con reglas diferentes, con menos comisiones o con rendimientos mejores. No porque no existieran, porque el banco no tiene ningún incentivo para que la cliente cambie si la cliente ya está pagando y no está preguntando. Y Fernanda nunca había preguntado, porque nadie le había dicho que había algo que preguntar. Lo segundo que entendió fue más incómodo porque tenía que ver con el crédito y con algo que ella había creído toda su vida que era virtud. Fernanda nunca había pedido un crédito. Nunca había sacado una tarjeta de crédito. Se había enorgullecido de eso durante años, de no deber nada a nadie, de no tener compromisos con ningún banco más allá de su cuenta de débito. Lo vivía como disciplina, como fortaleza. Pero esa noche aprendió que el sistema financiero interpreta esa fortaleza de una manera completamente diferente. Sin historial crediticio, Fernanda no existía para el banco cuando necesitara algo importante. Si alguna vez quisiera pedir un crédito hipotecario para ese departamento de la Bolsa Café, el banco iba a ver a una mujer de 51 años sin historial. Y eso era, en su lenguaje, casi lo mismo que ver a alguien que acaba de llegar y no conoce a nadie, aunque ella llevara 26 años siendo cliente puntual y fiel y sin dar un solo problema. Había confundido no deber con ser solvente. Y no son lo mismo. Lo tercero que entendió sacudió más, porque tenía que ver con el tiempo y con lo que el tiempo le había costado sin que ella lo viera. Cuando una mujer joven de 25 o 30 años pone dinero en un instrumento que crece, ese dinero tiene 30 años por delante para trabajar.
Cuando una mujer de 50 pone ese mismo dinero, tiene 15. El tiempo es el ingrediente que nadie menciona y que es el más caro de todos, porque es el único que no se puede comprar ni recuperar. Fernanda había perdido décadas guardando su dinero en el lugar que no lo hacía crecer y esas décadas no iban a volver. Pero lo que sí podía hacer era empezar ahora, con lo que tenía, sabiendo lo que no había sabido antes. Porque empezar a los 51, aunque ya no fuera lo mismo que empezar a los 30, era infinitamente mejor que no empezar nunca. Y aquí se cierra el loop de esta historia. Lo cuarto, el que unió todo lo demás, fue entender que el banco actúa de manera diferente con una mujer en cada etapa de su vida, pero que nadie le cuenta esas reglas de manera directa, porque el sistema no está diseñado para que la cliente sepa demasiado. Cuando una es joven y no tiene historial, el banco le da productos básicos y le cobra por casi todo. Cuando una ya lleva años como cliente y tiene más estabilidad, el banco tiene productos mejores, pero no los ofrece de manera proactiva porque la cliente ya está adentro y ya está pagando. Cuando una ya está cerca de los años de retiro, el banco tiene productos de ahorro a largo plazo que podrían servir, pero tampoco los explica sola porque espera que la cliente pregunte. Y la cliente nunca pregunta porque no sabe que tiene que preguntar. La única manera de romper ese ciclo era lo que Fernanda había hecho esa noche con su hoja de cuaderno y sus estados de cuenta sobre la mesa. Preguntarse qué estaba pagando, para qué lo estaba pagando, y si había algo mejor para donde ella estaba parada ahora. No donde había estado a los 25, donde estaba a los 51. Y con esa pregunta en la mano, Fernanda supo que tenía que cambiar de etapa, aunque fuera tarde. Aunque doliera un poco darse cuenta de todo lo que se había ido, aunque el banco no se lo hubiera dicho nunca. Lo primero que hizo Fernanda fue ir al banco, no a la ventanilla, a la mesa de atención al cliente, donde hay una silla y hay tiempo para preguntar. Llevaba su hoja de cuaderno, llevaba sus preguntas escritas, porque sabía que si no las llevaba escritas, se le iban a olvidar en cuanto la atendieran y empezara a hablar con alguien que sabía más que ella del tema y que hablaba rápido. Le preguntó por las comisiones, por qué existía cada una, si había cuenta donde no hubiera esa comisión de mantenimiento o donde la condición para no pagarla fuera algo que ella pudiera cumplir. Le preguntó por los rendimientos, si había algún producto dentro del mismo banco donde su dinero pudiera crecer aunque fuera un poco más que cero. La señorita que la atendió no esperaba esas preguntas, se notó. Tuvo que ir a verificar algunas cosas con otra persona. Volvió con información que Fernanda tomó nota en su hoja. Y al final de esa cita, que duró casi una hora, Fernanda salió con 3 cosas claras. Había una cuenta sin comisión de mantenimiento que ella podía abrir si domiciliaba su sueldo ahí, lo cual ya lo hacía de todas formas. Había un instrumento de ahorro a plazo dentro del mismo banco con rendimiento real, pequeño pero real, que requería dejar el dinero quieto por 90 días. Y había un programa de historial crediticio con una tarjeta de crédito de límite bajo que le permitiría empezar a construir el historial que no tenía, sin endeudarse, pagando el total cada mes. 3 cosas que habían existido siempre en ese banco. 26 años disponibles para Fernanda, y nadie, en 26 años, se las había explicado. Los primeros 4 meses fueron de ajustes pequeños y concretos. Cambió de cuenta. Dejó de pagar la comisión de 85 pesos al mes. Abrió el instrumento de ahorro con 3,000 pesos que tenía separados. Sacó la tarjeta de crédito con límite de 2,500 pesos y la usó solo para el pasaje y el mercado, pagando el total antes de la fecha de corte, sin excepción. A los 6 meses, su dinero había crecido por primera vez en 26 años. No mucho, no de manera que le cambiara la vida de un día para otro, pero había crecido. Y eso, para Fernanda, fue la señal de que estaba en el camino correcto. A los 9 meses fue al banco otra vez. Preguntó por créditos hipotecarios para personas con el perfil que ella tenía ahora. Empleada con sueldo comprobable, historial crediticio en construcción, sin deudas activas. La respuesta todavía no era la que quería. Todavía faltaba tiempo para que el historial fuera suficiente. Pero la respuesta ya no era un no cerrado. Era un todavía no. Y el todavía no, cuando una sabe exactamente qué tiene que hacer para convertirlo en sí,
es completamente diferente al no de siempre. Un viernes de noviembre, casi un año después de la noche de los estados de cuenta, Fernanda compró su nieve de limón de siempre en el carrito azul de Doña Remedios. Era un día frío para ser noviembre en la ciudad, pero el carrito seguía ahí, en su esquina de siempre, como si el frío fuera un detalle menor que no valía la pena discutir. Mientras Doña Remedios le servía, Fernanda le contó lo que había pasado en ese año. El cambio de cuenta, el instrumento de ahorro, la tarjeta de crédito pagada al 100, el todavía no del banco convertido en algo que ya tenía fecha posible. La señora escuchó con la misma atención de siempre, sin apurarse, acomodando vasitos. Cuando Fernanda terminó, Doña Remedios le dijo sin voltearla a ver: «Bien». Solo eso, bien, con un tono que pesaba más que un discurso largo. Y luego, mientras Fernanda terminaba su nieve, llegó al carrito una muchacha joven. Tendría como 22, 23 años. Pidió una nieve de tamarindo. Mientras Doña Remedios se la servía, la muchacha sacó el teléfono y le preguntó a la señora si aceptaba pago con aplicación, con esa voz de quien da por sentado que la pregunta es obvia, porque todos aceptan pago con aplicación ya. Doña Remedios le dijo que no, que solo efectivo, y la muchacha buscó en su bolsa y encontró exactamente lo que costaba la nieve, monedas de 10 pesos y de 1 peso, y las contó sobre el mostrador del carrito con una concentración seria. Fernanda la observó, vio las monedas, vio las manos jóvenes contando, y sin pensarlo mucho, con esa voz baja y firme que nunca necesitaba subir de volumen para que la gente le pusiera atención, le dijo a la muchacha: «¿Tienes cuenta en el banco?». La muchacha la miró un poco sorprendida. Dijo que sí, que acababa de abrir una cuando entró a trabajar. Fernanda asintió, y luego le dijo esto, solo esto, con la calma de quien ya no tiene que correr para decir lo que sabe. «Revisa qué comisiones te están cobrando. Pregunta si hay cuentas sin comisión. Pregunta qué instrumentos tienen para hacer crecer lo que ahorras. No esperes a que te lo expliquen. Nunca te lo van a explicar solos». La muchacha la miró sin entender del todo. Tomó su nieve de tamarindo y asintió con la cabeza de esa manera vaga que tiene la gente joven cuando escucha algo que todavía no necesita urgentemente, pero que guarda en algún lugar. Fernanda terminó su nieve, se despidió de Doña Remedios, y antes de dar la vuelta para irse, fue a su bolsa, la bolsa café con el cierre dorado opaco, que ese día había sacado del closet por primera vez para cargarla al trabajo, y sacó de adentro una hoja doblada. Era una hoja de cuaderno con su letra, con las 3 preguntas que había llevado al banco 9 meses atrás. Las mismas preguntas que nadie le había enseñado a hacerse, pero que, cuando las hizo, lo cambiaron todo. Se la dio a la muchacha. La muchacha la tomó, la abrió, la leyó. Y Fernanda le dijo lo último, con esa voz que nunca necesitaba subir de volumen: «Conoce las reglas de cada etapa. El banco cambia contigo. Si tú no cambias con él, siempre llevas las de perder». Doña Remedios, desde su carrito azul, siguió acomodando vasitos sin decir nada. Pero tenía una sonrisa muy chiquita en la comisura de la boca, de esas que uno hace cuando ve que algo que dijo en el momento correcto llegó hasta donde tenía que llegar. La bolsa café estaba en el hombro de Fernanda, ya no detrás de los sacos de invierno, ya no escondida, ya no guardando papeles de un sueño que no se atrevía a nombrar. Adentro, junto con las hojas de hace 9 años, había una nueva, la cita con el banco para la siguiente semana, donde iban a revisar su historial y a hablar por primera vez, en concreto, de lo que hacía falta para el crédito hipotecario. No era el departamento todavía, pero era el camino al departamento. Y el camino, cuando una ya sabe que existe y sabe cómo caminarlo, no se parece en nada a la espera de antes. Fernanda no necesitó que nadie llegara a salvarla. No necesitó un golpe de suerte, ni un familiar con dinero, ni una oportunidad que no tuvieran las demás. Lo que necesitó fue hacer las preguntas que nadie le había enseñado a hacer. Eso fue todo. Las preguntas correctas, en el momento en que ella decidió que ya era suficiente de no saber. Y tú, que me estás escuchando hoy,
¿En qué etapa estás? ¿Cuántos años llevas en el mismo banco con la misma cuenta sin preguntarle nada? ¿Cuánto has pagado en comisiones que nunca nadie te explicó? ¿Cuánto ha crecido tu dinero en el lugar donde lo tienes guardado? No te lo pregunto para que te sientas mal. Te lo pregunto porque tú mereces saber. Porque tu dinero, aunque sea poco, merece estar en el lugar que lo cuida de verdad, no solo en el lugar que te dice que te lo cuida. Comenta aquí abajo, di aún, y cuéntame qué vas a hacer hoy, solo por ti. Yo quiero leer cada comentario, cada uno. Y si conoces a una mujer en tu vida que lleva años trabajando sin ver a dónde se fue todo su esfuerzo, mándale este video hoy. A tu hermana, a tu amiga, a tu mamá, a la compañera de trabajo que sabes que lo necesita aunque ella todavía no lo sepa. A veces la información que nos cambia la vida no llega por el banco ni por la escuela. Llega de mujer a mujer, como llegó a Fernanda, en la esquina de la calle, junto a un carrito de nieve de limón. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí contamos historias de mujeres reales, de mujeres que aprendieron lo que nadie les enseñó y que lo compartieron con las que vinieron después. Eso es lo que hacemos aquí cada semana. Y me da mucho gusto que estés. Cuídate muchísimo. Con todo mi cariño pecero.